Hoy estamos compartiendo con don Santiago Cortesi en el día de su natalicio. Hay una grabación hermosa, por cierto, con la participación especial, quien fuera por muchos años su locutor junto a Manuel González Godoy, Jacinto Herrera, ese gran actor, que participa en una de las grabaciones de don Santiago Cortesi en el homenaje a Félix Pérez Cardoso. Queremos saber quiénes se integran ese conjunto, ya que dice en la carátula del disco, el conjunto de arpas y guitarras de don Santiago Cortesi. Don Cortesi, ¿quiénes integraban ese conjunto? Colaboró conmigo Quintín Irala, ya fallecido, lastimosamente. Romerito, que ahora creo que está en Alemania, un gran arpista también. Bueno, entonces que sigue conmigo en el arpa colaboró Quintín Irala y Romerito. Y en la guitarra el impagable dúo Castro y Noguera. Eran guitarristas justamente de todos los cantores folclóricos que grababan tanto en Vito como Odeón, que le hacía la introducción a todos los cantores. Y eran elementos medio extraordinarios para la grabación, Noguera y Castro. Y la Ramendia, nosotros le decimos cariñosamente a Chulo, que es justamente el guitarrista que grabó con nosotros, y la participación del contrabajo Eulogio Cardoso. Entonces éramos tres arpas, dos punteros, Castro Noguera, un que hacía el ritmo, Luciano Larramendia, y Eulogio Cardoso, primo del finado Félix Pérez Cardoso, que aún todavía vive. Yo cuando fui por última vez a Buenos Aires en el 86, lo encontré en Azaray a Eulogio Cardoso. Estamos recordando a don Santiago Cortesi, en su pueblito muy humilde denominado Isla Sacá, departamento de Fulgencio Yegros. Un día como hoy del año 1913 nació el arpista Santiago Cortesi. Desde los 9 años comenzó a ejecutar la guitarra. Don Santiago Cortesi formó con un conjunto nativo con su compañero del Chaco, José L. Melgarejo, y lo denominaron Conjunto Mandu Aroruj. Fueron los primeros integrantes de este conjunto el dúo Ayala Báez Garcete, Mezquita Ayala, el enanito Juan Ramón Rodas, el actor nacional Ernesto Báez, el dúo Medina González, el dúo Pérez Santa Cruz, el guitarrista Digno García, Demetrio Ortiz, Ignacio Melgarejo, Demetrio Aguilar, doña Máxima Lugo, Juan Bernadé, Silvio Rivas, el trío Larramendia Ros y varios valores que desfilaron por el conjunto de don Santiago Cortesi. Este conjunto es el que más ha marcado época en el país. Es requerido constantemente por su público. Actuaba en todas las radios emisoras de la capital, tales como ZP5, ZP4, ZP13, ZP9, y fue el número central en la inauguración de ZP1 Radio Nacional del Paraguay. 8:42 minutos, estamos con Isapí Purajey, hoy compartiendo con don Santiago Cortesi, ya que se recuerdan la fecha, el día de su natalicio. Nuestra característica, la presentación y la despedida de Isapí Purajey, está con Isla Sacá, con los amigos de la Mambay. Isla Sacá es la inmortal composición de don Santiago Cortesi. Don Santiago, queremos saber cómo nació Isla Sacá. Bueno, en el año 42, por ahí, yo estaba justamente en mi casa solo. Mi señora viajó a los Estados Unidos. Y entonces estuve practicando el arpa, y en ese interín recibí justamente una carta de mi pueblo, Isla Sacá, y me contaron que mi madre estaba un poquito enferma, un poquito delicada de salud, y en el momento que yo estaba justamente componiendo esa música, entonces más me inspiró justamente la situación de mi madre. Entonces continué y terminé la música, y entonces me vino la idea de titularla Isla Sacá, en homenaje a mi mamá, a mi
a mi padre, mis hermanos y amigos, parientes de ese pueblo, como un homenaje mío justamente. Y como le digo, yo me encontraba un poquito emocionado y yo le quise poner el nombre de mi madre, pero le puse el nombre de Isla Sacá. Entonces con eso yo rendía un homenaje a todos mis parientes, mis padres, amigos de ese lugar. Y entonces empecé a divulgar, y en el año 44 la primera grabación lo hice con Samuel Aguayo. ¿Sí? Sí, en la RCA Víctor. Y entonces, terminada la grabación, entonces hizo la planilla para figurar entonces el nombre de la música nueva que grabamos. Y me dice Aguayo, ¿se cogerá de música? Y yo le digo, ¿y la saca? Y entonces él conocía ese pueblito de paso por Buenos Aires, por Vía Ferra. Entonces él conocía ese pueblito. Y entonces me dice, pero Isla Sacanco, amigos, mi sitio ahí, pero ni correo ni una sacarme. Te da con naranja, entonces yo recibí la correspondencia, yo le partí a la gente, me dice, no va a tener éxito su música. Yo le digo, no, va a tener éxito, porque yo hice esa música más recordando a mi madre, a mis padres, ¿verdad? Y entonces yo le tengo fe, y yo le quiero rendir esa música a mis padres, amigos y parientes de Isla Sacá. Y vamos a escuchar Isla Sacá entonces, don Santiago Cortés. ¿Le parece bien? Vamos a escuchar Isla Sacá. ¿Cómo no?